Cádiz, provincia con un protagonismo formidable en la historia de España. Tierra de leyes, del periodismo moderno y los nuevos mundos. Cuna de muchas civilizaciones, emigrante del Atlántico e inmigrante del Estrecho. Provincia frontera con el continente africano y con la colonia de Gibraltar. Provincia con 1.200.000 habitantes, 44 municipios, diversidad geográfica, cultural y económica, pero con la espada de Damocles del paro perenne. Cádiz, una provincia que esta noche explora 8 Andalucía en el estreno de una serie de espacios dedicados a las provincias andaluzas. Cádiz, sus virtudes y sus defectos, sus políticas, su turismo, su emigración y su inmigración, sus comunicaciones, los presupuestos del Estado, pero también los de la Junta, sus puertos, sus planes, sus expectativas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. De todo ello y más cosas hablamos en unos instantes con el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, con Fernando López Gil. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, y hoy muy especialmente añadimos por Cádiz, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. 6 días después de que la audiencia de Sevilla revocase la imputación de la exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, por falta de motivación, la instructora del caso de los ERES, la incansable Mercedes Alaya, como ella misma se ha definido en el auto de hoy, vuelve a imputarla por prevaricación y malversación. La cita el próximo jueves 7 de noviembre, al entender que la también exministra incorporó la transferencia de financiación al presupuesto, una figura que considera ilegal y origen de todos los desmanes en las subvenciones sociolaborales. A todo esto, la jueza replica a la audiencia hispalense que en el último auto le conminó a elevar la causa ya al Supremo. Dice que no es el momento oportuno todavía, que aún le quedan cosas importantes, capitales que investigar, aunque reconoce que el final está pronto. Y por tercera vez, el Gobierno central recurre a la subasta de medicamentos con la que la Junta pretendía ahorrar 200 millones de euros al año. Lo ha lamentado la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, quien sostiene que si le recortan financiación y al mismo tiempo le impiden ser eficiente, lo que la ínclita ministra de Sanidad, Ana Mato, hace es asfixiar a Andalucía. Y en clave política, el PSOE andaluz ha desmentido hoy que Susana Díaz presionase a Rubalcaba para que el Grupo Socialista votase el martes en el Congreso en contra del derecho a decidir que defiende el PSC. Ahora bien, el vicesecretario general, Mario Jiménez, saluda que el PSOE defendiese la Constitución al rechazar esta deriva. Con todo, cree que el PSOE no se entendería sin el PSC. Además, liturgia de cada año en el Parlamento andaluz con la entrega del proyecto de los presupuestos al presidente de la Cámara para su tramitación parlamentario. Acto en el que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que hay poco margen para los cambios en el presupuesto de 2014, como la subida de la presión fiscal, tal y como espera Izquierda Unida. Pues aún así, el vicepresidente Diego Valderas no descarta que se grave más a las grandes superficies en Andalucía en 2014. Unos presupuestos criticados hoy con dureza por el líder de la oposición, el todavía presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido. Y a la espera de saber si recurre o no el Gobierno contra la ley antidesahucios, saludamos que en el año que llevan en funcionamiento las oficinas antidesahucios de la Junta hayan evitado 3.200 desalojos de familias que ya no podían pagar sus hipotecas. Datos ofrecidos esta mañana en el Parlamento por la consejera de Vivienda, Elena Cortés, quien ha subrayado el éxito de este programa y de la ley. De todos estos asuntos debatimos a partir de las 11 de la noche con Lalia González Santiago, con Carlos Rosado, con Antonio Avendaño y con Juan Luis Iglesias. Serán nuestros analistas de esta noche, pero también nos acompañarán en aproximadamente media hora en el segundo tramo de A por Todas para sumarse al debate, a la entrevista que esta noche tenemos para hablar de Cádiz y su provincia con el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia gaditana. Fernando López Gil, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por atender la invitación de 8 Andalucía. A 8 por invitarme, encantado. Bueno, antes que nada, enseguida entramos en materia, pero señor López Gil, usted como gaditano, como isleño, natural de San Fernando, ¿cómo definiría, para el resto de andaluces que nos están viendo en este momento, cómo definiría usted la provincia de Cádiz? Bueno, la provincia de Cádiz es uno de los rincones maravillosos que tiene Andalucía, una provincia que está dotada de unas condiciones naturales envidiables, con un potencial enorme de futuro y que tiene una historia, que es parte, referencia de toda Andalucía, ¿no? Es una provincia con muchas dificultades también, fundamentalmente ligadas al empleo, pero que estoy convencido con un potencial de futuro que pocas provincias pueden igualar, ¿no?
A aquellos que afirman que en Cádiz hay 3 provincias, ¿qué les dice usted? Les digo que sumamos 3 potencialidades, ¿no? Es todo lo contrario, tenemos 3 núcleos de población importantísimos, cada uno con sus características diferentes, una en el núcleo del entorno de Jerez, otra en toda la campiña del campo de Gibraltar y otra en el enclave de la Bahía de Cádiz. 3 bloques importantes, 3 economías importantes que se unen cada una con sus características y que hacen una provincia mucho más rica, ¿no? Esa riqueza, esa diversidad, esa potencialidad, como usted ha dicho aquí hace tan solo unos instantes, sin embargo ha sido malentendido en otros tiempos, quizá con un localismo pacato, cateto, que ¿cree usted que está ya superado y que pudo en el pasado abortar el crecimiento de Cádiz? Bueno, es posible que hubo un tiempo en el cual unos referentes institucionales, locales, hacían de su ayuntamiento una patria, ¿no? Y pudo ser en algún momento dado negativo para la imagen de la provincia, ¿no? En cualquier caso, en estos tiempos queda absolutamente superado, estamos sumando sinergias y precisamente estamos permanentemente trabajando por dar una imagen cohesionada de la provincia con un potencial enorme diversificado en cada una de estas zonas, ¿no? Precisamente usted llega de Cádiz, se ha desplazado a Sevilla y después de estar esta mañana en la presentación de los presupuestos por parte del consejero de la Presidencia, el gaditano también Manuel Jiménez Barrios, que ha destacado que van a llegar 605 millones de euros a la provincia de Cádiz. ¿Qué destacaría de estos presupuestos para la provincia? ¿Cuáles son los grandes proyectos donde usted pondría el foco? Bueno, nosotros hemos presentado los presupuestos en la provincia de Cádiz. El dato de 605 millones de euros lo he dado yo personalmente, porque lo que hemos hecho es sumar realmente las partidas que son importantes del presupuesto. El presupuesto para el año que viene en la provincia de Cádiz da respuesta precisamente a las necesidades que tiene la provincia de Cádiz. Y son, por una parte, la creación directa de empleo, en segundo lugar, la incentivación de los sectores productivos que vienen diversificando la economía y cambiando el modelo productivo de la provincia de Cádiz, y en tercer lugar, aquellas partidas presupuestarias que vienen a ayudar a aquellas personas que peor están pasándolo en la crisis, ¿no? Ese es un modelo diferente de hacer presupuestos y ahí es donde está esa partida que, sumando lo que hacemos para incentivo de creación de actividad económica y para dar resorte a aquellas personas que están pasando lo peor en la crisis a través de las políticas sociales y dar cobertura social, sumamos una cantidad importante que viene a dar respuesta, como decíamos, a unas prioridades políticas que hemos puesto en el Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la mesa. Por encima del ladrillo hemos puesto a las personas y el empleo. En el presupuesto de la Junta de Andalucía, en ese proyecto que aprobó el Consejo de Gobierno pasado martes, todas las partidas, todas bajan, excepto 2. Bueno, evidentemente las destinadas al sustento del estado del bienestar, la sanidad, la educación y las políticas sociales bajan mucho menos que el resto. Pero hay 2 que no bajan. Una, el capítulo de personal, que se mantiene, y por otra parte crece la dedicada al empleo. Y evidentemente estamos en una provincia con el lastre de una de las tasas de paro más altas, no solo de Andalucía, sino de España. ¿Dónde se va a centrar esa política de empleo en Cádiz? ¿En el plan OLA? ¿En los bonos en jóvenes? En definitiva, ¿dónde van ustedes a poner el acento? Existen 2 acciones claras que hay que hacer. Por una parte está la creación inmediata de empleo con inversión pública. Ahí es donde están los programas a los que hacía referencia, el plan OLA, el plan de empleo verde, el plan de choque, el plan de rehabilitación de vivienda, bono joven. Son acciones directas con incentivos económicos que suman 42 millones de euros para la creación inmediata de empleo, para aquellas personas que no tienen una oportunidad real de encontrar un empleo, fundamentalmente aquellos que están muchas veces ligados a la construcción y que tienen por fin una esperanza de poder trabajar en estos tiempos. Pero hay otra parte quizás más importante, que son los incentivos para apoyar los sectores estratégicos de la provincia de Cádiz, que tienen que incentivarse para que sigan profundizando y creando actividad económica y cambiando el modelo. Es decir, la provincia de Cádiz estaba fundamentalmente ligada a grandes empresas, en muchos casos vinculados al gobierno, otras grandes empresas que se han ido deslocalizando y que estaban situadas en la provincia de Cádiz, y necesitamos una apuesta por la diversificación y por la creación de empresas que tengan una alta base tecnológica y una alta cualificación. En este caso tenemos ejemplos claros de lo que queremos en la provincia de Cádiz. LEC es una empresa dedicada a la luminaria de LEC, que es un ejemplo de innovación tecnológica y de empresa de lo que queremos. Carburés es otro de estos ejemplos. Airbus es otro tipo de estos ejemplos de los que estamos hablando. Y esa apuesta clara por esos sectores de empresas claramente vinculadas a lo tecnológico y a la alta cualificación es lo que estamos apostando e incentivamos, y ese es el modelo que apostamos por la incentivación, apostando por esos sectores productivos. Porque está claro que algunos sectores productivos están funcionando y muy bien en Andalucía y en la provincia de Cádiz, por ejemplo el sector aeronáutico, dragados, por ejemplo, también, y el turístico. El turístico es uno de nuestros pilares también fundamentales, ¿no? Tenemos que seguir incidiendo en el turismo como una de las patas fundamentales de creación de actividad económica de empleo. Es verdad que sigue siendo estacional, tenemos que hacer un esfuerzo por hacer que tengamos durante todo el año una importante llegada de turistas, y seguimos trabajando en este sentido.
Es fundamental tener la diversificación clara sobre lo que funciona. El turismo es una de las cosas que funciona, el sector aeronáutico y las empresas de alta cualificación tecnológica es otro sector que funciona, la logística está haciendo todos los sectores que funcionan muy bien en la provincia de Cádiz, somos la primera provincia exportadora de Andalucía, y otros sectores tradicionales como el vino o lo agroindustrial son aquellos sectores que tenemos que combinar para tener un nuevo tejido productivo que dé respuesta a la situación económica de la provincia. Son unos presupuestos que sacrifican la inversión, tal y como ha definido la propia consejera de Hacienda, en favor precisamente de la conservación del estado del bienestar de las personas que peor lo están pasando. Ahí es donde usted ponía el acento antes, ¿no?, de que quieren ustedes mirar directamente a las personas a la cara. Un presupuesto al final es el reflejo de la voluntad política del gobierno. Aquí parece muchas veces que hablamos de debates de números, pero lo que hablamos es un debate claramente ideológico, de lo que un gobierno quiere hacer en el territorio. En este sentido, hemos aparcado algunas inversiones que son importantes, algunas obras de ladrillo para que se entienda que pueden ser muy importantes, para primar lo que entendemos que de verdad ahora es fundamental. Y hemos dicho es una partida importante para la generación de actividad económica inmediatamente, para crear empleo inmediatamente, una partida para incentivar estos sectores y después aquellas partidas que dan cobertura social a los que más lo necesitan. Es decir, en Andalucía tenemos afortunadamente partidas como gratuidad en los libros de texto, tenemos médico o farmacéutico gratuito para los menores de menos de un año, tenemos copago farmacéutico hospitalario, tenemos transporte escolar, tenemos un número importante de comedores, de becas, las tasas universitarias más bajas, tenemos un salario social que no se corresponde, no se da en otras comunidades, y lo hacemos además sin privatizar, por ejemplo, hospitales como hacen otras comunidades, ¿no? Hemos primado esos sectores que son los que dan cobertura social en educación y en sanidad fundamentalmente a las personas que más lo necesitan, haciendo una justicia social a través de los presupuestos, que es lo que tiene que ser un gobierno de izquierda, claramente como es el del gobierno de la Junta de Andalucía. Sí, señor López Gil, todo eso está muy bien, pero explíqueme usted cómo frenando las inversiones no se frena el crecimiento, el desarrollo, como denuncia la oposición. Bueno, apostando y dando inversión precisamente a los sectores económicos que queremos que de verdad crezcan, ¿no? Bien lo decías antes, que no se reduce la partida para la generación de empleo, sino que se aumenta. Y eso es como queremos que cambie el modelo productivo en la provincia de Cádiz. Es verdad que también se genera economía haciendo una obra en un centro de salud, pero en un centro de un centro cultural, pero evidentemente en este tiempo entendemos que ese dinero es más importante destinarlo, en vez de a carreteras, destinarlo a darle cobertura a las personas que peor lo están pasando en estos momentos de la crisis, para que tengan una situación lo más igualitaria posible ante el resto de personas, y por otra parte para la generación de economía y empleo en la provincia de Cádiz. Pero permítanme, algo ocurre en Andalucía y un ejemplo muy gráfico. Cuando alguien se pone realmente enfermo y tiene necesidad de asistir al sistema sanitario de Andalucía, aquel que tiene más recursos tiene exactamente el mismo tratamiento que el que tiene menos recursos. Y eso es una forma de igualar y de dar las mismas oportunidades en algo que es fundamental como es la salud. Pero ocurre lo mismo con educación, y ocurre lo mismo cuando alguien quiere crear una empresa en Andalucía. Tiene un importante cúmulo de ayudas y de incentivos que hace que cualquier persona en este territorio pueda crear una empresa, y de hecho en este último año pues en la provincia de Cádiz se han creado más de 780 empresas en la provincia a través de los centros de asistencia al emprendedor, a través de los CADE, ¿no? Ha sido un presupuesto muy complicado de elaborar después del recorte de los 1.200 millones que van a llegar menos desde Moncloa, desde Madrid, y ha habido que tomar decisiones dolorosas, como por ejemplo el recorte de los complementos de las pagas extras, la supresión. En definitiva, se mantiene esa supresión. Estamos hablando en torno a un 1/3% de la paga extra de los funcionarios y empleados públicos. ¿Qué le diría usted a esos funcionarios y empleados públicos que tienen que sufrir este nuevo sacrificio? Bueno, la verdad que el presupuesto es el mejor presupuesto posible, como bien decía, ante las circunstancias, ¿no? El Gobierno de España ha propuesto un recorte en las transferencias directas que le hace a la Junta de Andalucía, fundamentalmente en aquellos sectores que son destinados a las transferencias en políticas sociales, que son 1.200 millones de euros. Y cuando uno dice la cantidad global, podría parecer que es una cantidad asumible. Cuando uno lo traduce a las provincias, nosotros hacemos la transferencia exactamente por ciudadanos y multiplicamos por ciudadanos, vemos que ese recorte en la provincia de Cádiz son 217 millones de euros. Pero si lo trasladamos a municipios, vemos cómo el recorte del Gobierno de España trasladado a la transferencia de menos dinero que recibimos por ciudadano en algunas ciudades, en Jerez son 37 millones menos de euros, en Cádiz 21 millones de euros menos. Entender de una situación ya difícil, que es la del presupuesto actual, pasar a otro presupuesto con el recorte de esa cantidad, obliga a que se hagan muchos sacrificios. Y en este sentido yo lamento y entiendo personalmente al personal funcionarial de la Junta de Andalucía,
que además hacen un magnífico trabajo y día a día vemos cómo hace un esfuerzo para que la Junta funcione, pero evidentemente hemos tenido que poner encima de la mesa sacrificios para que esas personas, como decíamos antes, que necesitan una mayor cobertura de la Administración y esa inversión pública que necesitamos para crear actividad económica, tuviese el respaldo presupuestario necesario. Y por tanto hemos tenido que, por desgracia, un año más, tener el sacrificio de los complementos de las pagas extras del funcionariado, que verán su partida exactamente igual que la del año anterior. No se recorta, sino que se mantiene exactamente igual con la del ejercicio anterior. Hablemos de proyectos concretos y le voy a poner encima de la mesa dos que usted conoce muy bien. El tranvía. Bueno, el tranvía creo que es una inversión que vendrá a vertebrar 3 municipios importantes de la Bahía de Cádiz, entre Chiclana, San Fernando Pero, y... ¿cuánto dinero se destina este año? En torno a 14 este año, millones, ¿no? 14 millones de euros en obra directa, fundamentalmente para el tramo de Chiclana, y hay otra partida de 450.000 euros fundamentalmente para equipamiento, que irán destinados fundamentalmente al municipio de San Fernando, ¿no? Esperamos que este año tengamos ya por fin el tranvía en práctica, funcionando entre Chiclana y Cádiz, y lo antes posible también una línea regular que la verdad es que vertebrará y creará también economía en los diferentes municipios, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Hospital de San Carlos? El Hospital de San Carlos, afortunadamente, es una apuesta clara de la Consejería de Salud, que le hizo una oferta de ampliación del concierto actual al Gobierno de España, que pretendía cerrar el hospital porque ya dejó de ser de interés para el Estado, y hemos conseguido, a través de una negociación donde ambas administraciones hemos sido muy generosas, y así lo ha sido también el Gobierno de España, llegar a un acuerdo para la transferencia. Se firmará antes de final de año la transferencia, posiblemente en marzo, si no hay una prórroga, se culminará y se llevará a cabo esa transferencia, y el año que viene tendremos por fin una nueva sede hospitalaria en San Fernando, donde, además de la ampliación de la cartera de servicios que ya se está haciendo en la ciudad, algunos de los servicios que se prestan en Puerto Real o en Cádiz podrán llevarse también a San Fernando para dar mayor calidad a las personas que son atendidas, ¿no? Evidentemente no es una materia de su competencia, pero seguro que tiene una opinión al respecto. ¿Qué le parece el tercer recurso, el tercero del Gobierno central a la subasta de medicamentos, con la que la Junta pretendía ahorrar 200 millones de euros? Bueno, creo que va en el modelo claro que el Partido Popular tiene del modelo que quiere implantar a nivel nacional. Antes decía que el debate de los presupuestos no es un debate de números, sino es un debate ideológico, ¿no? Y en este sentido ellos quieren acabar con el estado del bienestar, quieren acabar con los resortes del apoyo a las políticas sociales que tienen los gobiernos de izquierda, como el de la Junta de Andalucía, y en este caso es una excusa más atacando a la política de medicamentos, que produce un ahorro importante a la Junta de Andalucía, que nos permite destinarlo a políticas sociales en esta comunidad. Seguimos mirando a Moncloa, seguimos mirando al Estado. ¿Le gustan los presupuestos generales de Estado para la provincia de Cádiz? Me va a decir que no, pero ¿por qué? Fundamentalmente no me gustan porque, lo que decíamos antes, han primado los sectores equivocados o los sectores que menos necesita la provincia de Cádiz en función de sus necesidades, ¿no? Un presupuesto, lo decimos, es el ejercicio de priorizar la acción del Gobierno, de verdad la voluntad de lo que uno quiere arreglar. En los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz, por ponerle un ejemplo, en todos los ayuntamientos hemos aprobado mociones, todos los partidos, por unanimidad, como acción fundamental en los presupuestos que venga a carga de trabajo en Navantia. Precisamente la principal demanda de todos los ayuntamientos, de todos los colores políticos y de todos los partidos es carga de trabajo en Navantia. Y la mayor demanda no está reflejada en los presupuestos de la Junta, del Gobierno de España. Nosotros le hemos reclamado al Gobierno de España, que quite la inversión que tenga que quitar, que recorte del ladrillo que tenga que recortar, pero que evidentemente tenga la partida para la generación de empleo a través de Incluso del segundo puente ha llegado a decir usted, ¿eh? Nosotros hemos dicho una lista de diferentes obras que están en el presupuesto del Gobierno de España, entre ellas el segundo puente, pero otras muchas. No nos quedemos con el detalle, sino con la idea general. Nosotros en el presupuesto hemos parado algunas obras en la provincia de Cádiz para primar precisamente en la creación de empleo. En este caso le pedimos al Gobierno de España que haga exactamente lo mismo. Actualmente hay 2.500 personas trabajando en Navantia. Hace 3 años había casi 12.500 personas trabajando en Navantia. Que se encarguen los VAM por parte de los buques de acción marítima por parte del Gobierno de España supondría la generación inmediata de aproximadamente 5.000 empleos. Y por tanto no solamente queremos que vengan contratos del exterior, que es importante a través de la labor comercial en otros países, sino que es imprescindible para el futuro de Navantia y por su labor comercial que haya encargo directo del Gobierno de España a los astilleros de la Bahía de Cádiz. Solo el encargo de los buques de acción marítima le dará estabilidad estratégica
a los astilleros que son fundamentales para la creación de empleo de mano de obra intensiva en la bahía de Cádiz. Usted ha explicado por qué cree que hay que quitar dinero del ladrillo, de la inversión en la obra pública por parte del Estado para destinarlo precisamente a la creación de empleo en Navantia, pero supongo que pensará todo lo contrario con el corredor ferroviario, ¿no?, de Algeciras, ¿no? Precisamente porque incide en el segundo punto que le decía del presupuesto, incentivar aquellas acciones que vienen a establecer un nuevo sistema productivo o a apostar por los que ya vienen funcionando. El corredor ferroviario de Algeciras es quizás la obra más importante para seguir situándonos como la zona estratégica, el polo logístico estratégico de Andalucía. Andalucía tiene una red de espacios logísticos muy importante. En la bahía y en la provincia de Cádiz se han hecho inversiones millonarias en los últimos años y lo cierto es que lo único que nos falta es una buena salida a través de ferrocarril de alta capacidad en el puerto de Algeciras, que es el de los puertos más importantes de Europa y del mundo. Por suerte hemos hecho una inversión importante en unas grúas que permitirán que unos buques que van a llegar del comercio entre Asia y Europa establezcan como único punto de referencia Algeciras, pero necesitamos tener una alta línea de capacidad ferroviaria para que el número de contenedores importantes que llegan en esos buques puedan tener una salida importante. El Gobierno de España castiga a Andalucía y castiga el puerto de Algeciras en este sentido en inversiones y sin embargo premia a otros astilleros como el Levante, por ejemplo. Como el Valente. Y ese será un error o un castigo presupuestario que pagaremos los andaluces a largo plazo. A corto plazo no lo veremos, pero sí a largo plazo si no revertimos esa situación y el empleo ligado a la logística que actualmente se está produciendo en la provincia de Cádiz podrá verse muy perjudicado si eso no se cambia en los presupuestos del Estado. Esas grúas que usted nos acaba de comentar, ¿serán un matiz cualitativo de competencia frente al puerto de Tangermet que tanto daño está haciendo a Algeciras? Actualmente lo es. El puerto de Algeciras hace muy bien su tarea, está muy bien diversificado y se está situando con la ayuda de la Junta de Andalucía y con incentivos importantes de la agencia IDEA, situándose en la vanguardia tecnológica de lo que tiene que ser el puerto de referencia de Europa. Y en este sentido está situándose con inversiones, como decíamos, para que todo el comercio que viene de Asia o que viene de América pare como punto de referencia precisamente en el puerto de Algeciras y no en Tangermet o en otros puertos como el de Valencia o el de Barcelona, ¿no? Estamos bien situados, estamos haciendo la tarea para el futuro y tenemos las mejores empresas que hacen de intercambio logístico situados en nuestro territorio por encima del Tangermet. Tenemos empresas coreanas, empresas holandesas que son las punteras en este sentido y seguimos invirtiendo para seguir siéndolo en este ámbito, ¿no? ¿Cómo ha llegado usted a Sevilla? ¿Por qué carretera? ¿Qué autopista ha cogido? La autopista que tenemos... Habrá pagado el peaje de las cabezas. Con su peaje, ¿no? Exactamente. Evidentemente, como todos los gaditanos, que somos los únicos andaluces que tenemos que pagar por desplazarnos a Sevilla o de Sevilla para ir a Cádiz. Hoy la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Andaluz ha aprobado una proposición no de ley de Izquierda Unida, auspiciada por Izquierda Unida, en la que se insta a la Junta que inste a su vez al Gobierno central que suprima el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz. Veremos los gaditanos alguna vez porque le hemos visto de todos los partidos pedir la supresión y es una asignatura pendiente que ante un agravio que yo no sé cómo calificarlo. Quizás en estos tiempos aún es más importante quitar ese peaje, ¿no? Es verdad que en los tiempos de crisis y donde la logística cada vez tiene mayor importancia, el intercambio por carreteras también de mercancías, pues es importante que tengamos un acceso, como decíamos, de alta capacidad a través de una autovía, una autopista que no sea de peaje, ¿no? Somos la única provincia, los gaditanos tenemos que seguir reclamándola y, por supuesto, creo que la Junta, que en el Parlamento de Andalucía apruebe esa petición, me parece un acierto, porque entendemos que tenemos que hacer una unión común de todas las fuerzas políticas para que el Gobierno de España de una vez ya pues quite ese peaje, que recordemos el Gobierno anterior ya eliminó uno de los dos que existían. No prorrogarán de nuevo, ¿no? Como en 2006, que lo prorrogaron hasta 2019, ¿no? Esperemos que no lo hagan. Desde luego sería una mala noticia para la provincia de Cádiz porque no viene inversión para la autovía, ¿no?, de conexión por parte que sí va a ser paralela a la autopista y por tanto lo que hace falta es quitar ese peaje y que los gaditanos no tengamos que pagar para salir de nuestra provincia, ¿no? Bueno, para concluir este primer tramo, yo sé que usted perfectamente conoce lo que son los escraches. Usted lo ha sufrido en sus propias carnes, su familia, por los trabajadores de Delphi. Sabiendo, como sabe, lo que se siente, ¿qué pensó, qué sintió cuando supo que el pasado sábado la presidenta de la Junta sufrió el escrache por parte de dirigentes, cargos públicos del Partido Popular en Málaga? Independientemente de la deslealtad o independientemente del sinsentido, ¿no?, de la acción,
creo que se le hace un flaco favor a la democracia, ¿no? Dar una imagen permanente que de la democracia está frente a la pared, ¿no? Una democracia que está permanentemente atacada por colectivos que están demandando o reclamando intereses, creo que no es buena. Y que encima lo haga un partido que gobierna a nivel nacional y que además hace unos presupuestos que castiga a Andalucía y son perfectamente conocedores, es una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Creo que los políticos tenemos una dignidad que tenemos que defender. Se trasvasa muchas veces la línea en la cual se ataca la dignidad también del político, que tenemos la más alta, que es la de representar a los ciudadanos por elección directa de la ciudadanía. Y por tanto yo creo que el Partido Popular equivocó absolutamente su acción y además le hizo un flaco favor a la democracia en este sentido. Con Fernando López Gil. Volvemos en tan solo 3 minutos con el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz para seguir hablando de una provincia maravillosa como es la provincia gaditana. Y ya se incorporan los 4 analistas que nos acompañan esta noche en 8 Andalucía, aquí, en A por Todas. Seguimos esta noche en 8 Andalucía, en A por Todas, con ese programa especial sobre la provincia de Cádiz. Iniciamos una ronda de espacios que van a estar dedicados a las provincias, a las 8 provincias andaluzas. Hemos empezado por Cádiz. Hoy nos acompaña esta noche el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil. Y hemos estado hablando de los diferentes asuntos de actualidad de la provincia de Cádiz, presupuestos del Estado, presupuestos de la Junta, pero a mí me gustaría preguntarle, aunque usted me permita, alguna cuestión orgánica. Evidentemente, ayer el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villaló, presidente de Diputación de Sevilla, a la sazón presidente del PSOE hispalense, dijo que el Congreso Regional Extraordinario que va a celebrar el PSOE en tan solo unas semanas será recordado, a margen de, evidentemente, como el cónclave que encumbre a Susana Díaz, como el Congreso en el que se demuestre la unidad de acción del socialismo en Andalucía. ¿Comparte usted esta reflexión? Absolutamente, ¿no? Creo que en estos tiempos el PSOE de Andalucía es una referencia precisamente por esa unidad, ¿no? Además del cambio que Susana Díaz ha supuesto para Andalucía, para el gobierno de Andalucía, el impulso que le ha dado el gobierno en Andalucía, para el partido ha supuesto un elemento de cohesión importante a través de un proyecto ilusionante que además hace referencia a nivel nacional, ¿no? Y por tanto estoy convencido que será un congreso de unidad y de unidad de acción, que es muy importante y lo necesitamos en estos tiempos también. Desvelarnos algún secretillo. ¿Cómo están las encuestas de la provincia de Cádiz? Seguro que usted las maneja, las ha visto. El partido las maneja, pero quien de verdad las conoce es nuestra secretaria general, Irene García, que es la que lleva la acción política y tiene en su cabeza lo que vamos a irnos a hacer. Pero la verdad es que dentro de las dificultades no son malas, ¿no? No son malas y estoy convencido que serán mejores conforme vaya pasando el tiempo y vayamos demostrando, bueno, las incoherencias del gobierno popular, del gobierno del Partido Popular también en la provincia de Cádiz, y vayamos demostrando la acción del gobierno de la Junta de Andalucía también en Cádiz. Bueno, pues señor López Gil, se incorporan a esta mesa de análisis, de debate, de preguntas, 4 analistas que habitualmente nos acompañan. Bueno, 2 se estrenan en la noche de hoy, son 3 periodistas y un abogado. Empezamos con Antonio Mendaño, buenas noches. Hola, buenas Bienvenido noches. de nuevo. Muchas gracias. Carlos Rosado. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por de nuevo estar con nosotros. Y hoy se estrena Lalia González Santiago, gaditana. Buenas noches. Es un placer contar contigo. Muchas gracias por invitarme, Fernando. Y Juan Luis Iglesias, compañero de 8 Cádiz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer conocerte. Muchas gracias el habernos dado esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues es todo vuestro, el delegado de la Junta en Cádiz. Bueno, yo quería empezar disparando, hablando de elecciones y hablando de encuestas. ¿Por qué gana siempre el Partido Popular en la capital, en Cádiz? ¿Porque Teófila es muy lista o porque ustedes son muy torpes? Por las dos cosas. Supongo que como casi siempre ocurre un poco de todo, ¿no? Nosotros es verdad que bueno, hemos tenido diferentes dificultades que no han conseguido que tengamos un proyecto, ¿no?, que haya calado de verdad ante la ciudadanía gaditana. En algunos casos ha ocurrido que hemos ganado las elecciones generales y las autonómicas en el municipio y sin embargo no hemos conseguido ganar las municipales, ¿no? Pero por otra parte es verdad, bueno, que Teófilo Martínez ha tenido disfrutado durante un tiempo de una confianza de la ciudadanía con mayorías muy absolutas que le ha dado una tranquilidad y por tanto era un proyecto difícil, ¿no?, con el combatir, ¿no? Creemos también que ese proyecto está desgastado, que Teófilo Martínez empieza también a ver el final de su ciclo y eso también empieza a notarse y estamos construyendo un nuevo modelo en Cádiz que pretendemos que, bueno, que sirva para también llevar un nuevo gobierno a la ciudad.
Y eso me interesa seguir por esa vía, aunque tendremos tiempo de más cosas, porque evidentemente la política interna a la gente le interesa menos que otras cuestiones, pero ¿cree que ya ha dejado Cádiz de ser Cádiz-Herzegovina, que esa bulla interna que caracterizaba a su partido se está reconduciendo, o por el contrario, después de una etapa de paz, está volviendo a repuntar el conflicto? Bueno, yo creo que Cádiz históricamente ha tenido un papel muy activo en el PSOE de Andalucía y en el PSOE nacional, ¿no? Ha habido históricamente grandes referentes, ¿no?, que han sido, bueno, los líderes del PSOE en Andalucía y también personas muy importantes a nivel nacional que tenían su sede o su casa en Cádiz, no eran naturales de Cádiz, ¿no? Importante esa vertebración de opiniones de personas de peso hacía que también fuera un partido muy activo en la provincia. Irene García, la secretaria general, bueno, con su impulso y su capacidad de unir a gente, la verdad es que está haciendo día a día que exista mayor tranquilidad, que exista mayor paz interna, y la verdad es que se traduce, ¿no? Y en el próximo congreso, que será el lunes, los procesos de elaboración de listas han sido bastante tranquilos y estamos convencidos que eso se traducirá también para los siguientes ejercicios y por tanto creemos y esperamos que así sea, ¿no? Que esa unidad de acción se produzca a través también de tranquilidad en Cádiz, que reconozco que hemos sido una provincia muy divertida durante muchos años. Yo me gustaría comentar una cosita. Un buen término, divertido. Yo me gustaría comentar una cosita porque veo sentado en esta mesa a un Fernando López Gil. He tenido la suerte, creo, de haberle conocido antes de ocupar este cargo, y siempre he tenido la sensación de ser una persona muy de la calle, muy sabiendo y pateando y gastando mucho zapato, ¿no? Yo no sé si ahora en su cargo, con el tiempo que ya lleva, está en la misma onda que muchas de esas personas que en el día a día tienen las preocupaciones, que no sé si son las mismas de Fernando López Gil, porque está imbuido ahora en otros temas. Y voy a eso, a esa desconexión que parece que hay entre el pueblo, por decirlo así, y la clase política. Nosotros, desde el nuevo estilo de gobierno que intentamos imponer cuando llegamos, precisamente porque mi característica principal era estar permanentemente en la calle, y el mandato que nos dio además la presidenta actual de la Junta de Andalucía, que era mi consejera anterior de presidencia, era estar permanentemente en la calle. La Junta de Andalucía tiene 5 delegados territoriales y un delegado del gobierno. 6 personas para un gobierno que maneja un presupuesto que es superior en muchas veces al de cualquier ayuntamiento o al de la Diputación, ¿no? Cualquier ayuntamiento de gran ciudad tiene 12 o 13 personas de gobierno dedicadas exclusivamente a eso. Imagínense el esfuerzo que hacemos los delegados territoriales por estar permanentemente ligados a lo que la ciudadanía quiere y necesita, ¿no? En este sentido, el mandato es claro. Trabajamos muchas horas, pero muchas de esas horas las hacemos a pie de calle, y si uno comprueba el número de personas que están dedicadas, ¿no?, entre las diferentes instituciones del Partido Popular de la provincia de Cádiz con los delegados de la Junta de Andalucía, comprobará que al final el impacto de donde estamos casi mucho más nosotros en el territorio, en la calle, precisamente por ese mandato, ¿no? Día a día recibimos a personas para escucharles y para aprender de ellos que están en dificultades particulares, pero le damos el mismo trato y la misma importancia a la persona individual que tiene su problema como a la gran empresa que tiene otro problema al cual sí igual podemos atender de una forma más efectiva, ¿no? Pero eso nos hace tener un equilibrio de una situación real que nos hace acercarnos lo más posible a una realidad muy dura, que es la de la provincia, que no queremos ocultar, que es realmente difícil, ¿no? Yo quería cambiar de registro de estos temas. Usted ha dicho antes que la provincia de Cádiz es muy rica, ¿no? De rica entendido por variada, ¿no? Pero claro, esa riqueza, traducido también en términos políticos y en términos económicos, es muy diversa. Y muy difícil también. Está Cádiz con su bahía, el Jerez, la Campiña y el Campo de Gibraltar. Y encima tenemos un problema fronterizo de 2 tipos, con Gibraltar y con Marruecos. Es decir, yo creo que hay pocas provincias en Andalucía y en otros sitios tan complejas de administrar o de llevar como esta, ¿no? Y me llamó la atención, que voy a este camino, me llamó la atención que cuando la presidenta se entrevista con Rajoy, uno de los temas que saca es el del corredor ferroviario de Algeciras. Entonces, siguiendo este mismo hilo de los tres grandes componentes de la provincia, aparece como proyecto emblemático el corredor ferroviario, que tiene una dimensión mucho más que local. Y luego se pone uno a pensar en los otros 2 sitios de cuál es el eje, cuál es el asunto que polariza, digamos, el interés o la inversión o el esfuerzo político que compense esa realidad de esfuerzo en la provincia para que las 3 partes se consideren que están
bueno, pues bien tratados en sus objetivos, ¿no? Es más, si me permite que yo mismo me casi me responda, el segundo puente, sinceramente, yo que soy gaditano, todavía no me he enterado bien la utilidad, ¿no? Y si se va a terminar o no, aunque ya eso no depende de vosotros, no de ustedes, depende ya del Gobierno de España, sí. Del gobierno. Bueno, la verdad que la pregunta es compleja, pero voy a intentar responderla rápidamente. Es verdad que la provincia de Cádiz tiene una realidad económica, creo que producto de que nunca fue capaz de hacer su transición, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? Su transición de un modelo dependiente de grandes industrias vinculadas al Estado hacia otro modelo capaz de otro tejido productivo, bueno, capaz de dar una alternativa a eso, ¿no? Actualmente lo que queremos hacer ver es que lo que le va bien a Algeciras le va bien a Cádiz y lo que le va bien a Algeciras le va bien a Jerez. ¿Por qué? Porque fundamentalmente Algeciras vive de un núcleo logístico que enriquece toda la provincia. Enriquece a diferentes parques tecnológicos que están diversificados en la provincia de Cádiz. En Jerez está el polígono tecnológico agroindustrial, en el puerto de Santa María y Puerto Real tenemos el Tecno Bahía, en la Sierra tenemos el Parque Tecnológico de la Piel y cada uno de estos parques son a su vez fruto de muchas empresas que se vertebran a través de la logística, del intercambio de mercancías. Y ese punto de entrada fundamentalmente es Algeciras. Pero permítame que vuelva otra vez al corredor ferroviario. Hace muchos años Andalucía, alguien decidió llevarse los altos hornos de Málaga hacia el País Vasco. Y lo que era una fuente de riqueza y de industria en Andalucía terminó siéndolo en el País Vasco en contra de lo que necesitábamos que fuera Andalucía. Eso es lo que está ocurriendo ahora con la logística y el corredor ferroviario. Se están llevando el potencial logístico de Algeciras, que es el más importante de toda Europa, hacia Barcelona y fundamentalmente hacia Valencia, primando otras zonas y otras zonas de este país y, por tanto, privándonos de la fuente principal del recurso de creación de actividad económica y empleo para el futuro de esta provincia. Por tanto, esa es la importancia fundamental que tiene y no le demos menos que esa, ¿no? Y lo veremos dentro de unos años. Cádiz, la industria naval. Esa es la reclamación para Cádiz. La creación de empleo que puede generar que llegara mañana el encargo de los buques de acción marítima no lo tiene ninguna acción que podamos hacer ningún gobierno en ningún otro ámbito. Inmediatamente empresas auxiliares empiezan a crear empleo desde 2.500 que tienen ahora a ponerse a 8.000 puestos de trabajo. Eso supone una fuente de riqueza directa e indirecta importantísima y esa es la reclamación directa hacia la Bahía de Cádiz. Jerez y la Sierra tienen otras muchas, pero fundamentalmente están ligadas siempre a lo agroindustrial. Y evidentemente ahí tenemos una apuesta muy importante por el vino y todo lo que está relacionado con el mismo y con la producción agraria. Y seguimos reclamándole a Europa algunos incentivos que son importantes y un nuevo marco regulador que nos permita seguir apostando por un sector que sigue siendo bandera. Somos los primeros en exportación de vinos de toda Andalucía y con un potencial, el último dato eran 40 y algo millones de euros de vino exportado hacia el exterior y por tanto un volumen de negocio importantísimo para seguir insistiendo en ese mercado. Me gustaría preguntarle sobre el conflicto de Delfi, lo que colea del conflicto de Delfi, planteárselo en dos sentidos. Uno, si los problemas que hay ahora con los trabajadores no recolocados vienen de que en un momento determinado la Junta de Andalucía se puso estupenda y ahora no puede cumplir con lo estupenda que se puso, y luego su impresión, si ese resentimiento de los trabajadores, de los extrabajadores, si ellos están siendo injustos con la Junta de Andalucía o realmente es la Junta de Andalucía la que ha sido injusto con ellos. El conflicto de Delfi, brevemente recordemos que es una empresa privada, donde había más de 1.900 trabajadores ligados a la industria del metal, automoción. Una empresa privada que cierra y la Junta de Andalucía, por el impacto que tiene en la Bahía de Cádiz, se hace cargo de darle el máximo apoyo a estos trabajadores. No ha habido una empresa que haya tenido tanto apoyo institucional de la Junta de Andalucía como ha tenido Delfi desde que cerró sus puertas. De 1.900 trabajadores, veamos, podemos tomar dos indicativos para medir cuántos quedan por dar una solución, quedan entre 500 y 300 trabajadores. De más de 1.900, quedan entre 300 y 500 según el criterio que tomemos para sumar. Por tanto, la Junta de Andalucía ha dado una salida al gran número de trabajadores de Delfi. Queda una pequeña parte que en este momento ni económicamente, ni moralmente, ni legalmente podemos dar una salida. Y además no hemos incumplido
el acuerdo que teníamos con ellos firmado. Prueba es que no lo han llevado a los tribunales. ¿Y por qué digo que no podemos ni económicamente, ni moralmente, ni incluso legalmente? Porque en el contexto actual, que no es el que se firmó en su momento el acuerdo, el Parlamento no permite que haya ayudas sociolaborales específicas para un colectivo, sino que tienen que ser para un marco donde sean, por poner un ejemplo, para los que mayores de 45 años que provengan de un área industrial, para todos igual en toda Andalucía, pero no para un colectivo específico. Económicamente, evidentemente, la realidad del número de desempleados que están actualmente en sus mismas condiciones son muchos y, por tanto, estaríamos cayendo en una situación muy injusta. Y económicamente, el volumen de ayudas que ha supuesto Delphi no nos permite seguir insistiendo en ese modelo, sino que tenemos que dar una propuesta que venga a dar satisfacción a una realidad diferente. Y en este sentido no hemos cerrado las puertas con ellos, sino que seguimos haciéndole propuestas que vengan a darle el máximo de incentivos dentro del marco normativo actual, lo que decíamos, ¿no? Permitimos darle el máximo de ayudas a aquellos que quieran crear una empresa, el máximo de ayudas para aquellos que puedan ser recolocados, pero lo que no podemos seguir es con el sistema de seguir financiando formación y un sueldo indeterminado hasta que haya solucionado el último de los trabajadores de Delphi. Y esa es una situación insostenible en este momento, ¿no? Solo un pequeño matiz al hilo de esto, porque no ha sido un único lugar, un único sitio donde estos ex trabajadores de Delphi han elevado el tono de la protesta. No hace mucho, el propio diputado nacional Manuel Chávez se vio en una situación un tanto conflictiva y muy peculiar cuando fue abordado a la entrada de la Casa del Pueblo en Chiclana, en este caso, ¿no? E incluso también a la salida. A pesar de todas las condenas que pudieran llegar desde el ámbito político, o a pesar incluso de la situación que se pudo haber vivido, ellos decían que no van a rebajar el tono. No sé cuál es la postura en ese sentido de la Junta de Andalucía, si van a dar algún paso más, puesto que en aquel momento se quiso también investigar quién había participado en esos altercados. Ellos, el colectivo Delphi, una parte, siendo justos, una parte del colectivo Delphi, de los que quedan desempleados, han pasado la línea roja en muchas ocasiones, ¿no? En lo personal lo he vivido en varias ocasiones, en mi casa, en varias situaciones, en mi vida particular he tenido conflictos permanentes con ellos, otros compañeros también lo han tenido, daño al patrimonio personal de varios compañeros del partido, y por tanto han pasado la línea en algunas ocasiones que no es permisible. Hasta nosotros hemos sido siempre muy respetuosos con ellos. A diferencia de lo que hace el Gobierno de España cuando se manifiesta el colectivo de Navantia o de otro sector que permanentemente llama a la policía y se produce se disuelve esa manifestación, nosotros hasta ahora siempre hemos sido escrupulosos y hemos permitido, pese a esa actuación, que estuvieran manifestándose. Ha llegado un momento en el cual hemos dicho que no es permisible, que una cosa es la reclamación injusta o justa de lo que ellos quieren, que lo vamos a respetar siempre, pero no vamos a permitir que sigan dañando nuestra dignidad. Vuelvo a marcar este sentido. Yo, como representante institucional, creo que tengo una dignidad como representante de los ciudadanos que tengo que obligatoriamente defender. Y no puedo permitir que en algunos casos se ponga en riesgo nuestra integridad física, pero tampoco nuestra integridad como representantes políticos. ¿Pero van a llevarlos ustedes a los tribunales o no? Porque aquellos que cometan, que sigan agrediendo, rompiendo el patrimonio, y aquellos que sigan tirando pintura o escupiendo a representantes institucionales, desde luego serán denunciados por... A partir de ahora, porque hasta ahora usted ha mantenido una posición casi que distante, ¿no? O sea, de tolerancia absoluta hacia esos actos. Porque entendemos que no es bueno que se dé una imagen permanente de conflictividad hacia los representantes institucionales. Y entendemos que esa situación, si podemos evitarla, que esté en los medios de comunicación y esté puesta permanentemente en el escaparate, no es buena, no para mi partido ni para la Junta de Andalucía, sino para la democracia en general. En cualquier caso, usted ha echado en falta una condena unánime, no solo de los políticos, de todos los partidos políticos de Cádiz, sino de la sociedad en su conjunto y de los medios de comunicación. Quizás ha faltado una unión de fuerza para que hiciesen una causa común en defensa de los derechos y de la dignidad precisamente de los cargos públicos. Yo creo que equivocamos cuando no hacemos una defensa permanente y dura de la dignidad del político. Creo que la democracia es tan firme como que mañana cualquiera de nosotros podemos presentarnos a cualquier cargo público. Cualquier ciudadano que está disconforme con nuestra acción y se manifiesta tiene la posibilidad de presentarse a las elecciones y mañana ser el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y por tanto, dentro de ese marco, creo que tenemos que defender a nuestros representantes mientras sean nuestros representantes. Y creo que hace falta siempre esa defensa unánime de todas las fuerzas políticas. Pero de quien de verdad ha echado en falta ha sido el propio colectivo Delphi. Así se lo he dicho siempre a los representantes sindicales del colectivo.
esas acciones van en contra de sus propios intereses. Y los primeros que tendrían que condenar esa actitud son los representantes de los propios trabajadores de Delphi. Son algunos los que acometen esas acciones que son indebidas y son los que tienen que ser denunciados por sus propios compañeros porque les hace daño al conjunto de trabajadores. Yo creo que... Señor delegado, perdona. bueno... No, tú, Lali, por Dios. No, si quería seguir con Delphi, yo iba a cambiar el paso. Quería derivar del origen del tema de Delphi. Yo creo que efectivamente Delphi, como decía Antonio, responde a una situación que ha cambiado, es decir, y sin embargo ellos no han cambiado su discurso, ¿no? Pero cuando decía que es injusto ahora privilegiar a un grupo respecto de otro, vale, pero ¿dónde están las grandes bolsas de desempleo? Sí, ¿dónde se está destruyendo de verdad empleo en la provincia? ¿Con quién compiten, digamos, en sus problemas la gente de Delphi? Fundamentalmente con aquel colectivo que provienen de ERES del sector industrial naval, fundamental, o del sector naval en general, ¿no? Ahí es donde ellos tienen la gran competencia de un número muy importante de empresas, fundamentalmente aquellas que están ligadas a Navantia, pero también otras empresas del sector industrial, la Bahía de Cádiz, que han ido cerrando y que están en su misma situación y que tendrán muy difícil una salida laboral de una manera sencilla, porque hablamos de un personal con una alta cualificación, pero un sector muy determinado, que se ha deslocalizado en muchos sentidos, como hizo la empresa de automoción de Delphi, y que tienen una edad, que tenemos que ser capaces de buscarle una salida en conjunto a ese colectivo, pero no premiando o solamente atendiendo a un colectivo muy específico, que lo haríamos de una forma muy injusta con el resto de esas personas, ¿no? Yo quería preguntarle algo así un poco más de marco general. Usted representa la nueva generación de políticos socialistas en la provincia de Cádiz, una provincia que tanto a nivel autonómico como a nivel provincial, diputación y en muchos de sus ayuntamientos ha estado gobernada por el Partido Socialista desde que comenzó la democracia. ¿No detecta una sensación en la provincia de que la Junta de Andalucía le debe algo? Que no ha habido grandes proyectos emblemáticos de la Junta de Andalucía que se hayan llevado a término en la provincia de Cádiz y en la ciudad también. En algún momento se habló del gran hospital que se ha descartado, del gran proyecto en torno al centro de interpretación de la Constitución del 12. No ha llegado nunca nada a culminar. ¿A usted qué le parece? ¿Cuál es su proyecto? ¿Por dónde cree que debe tirar la apuesta política de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y de su partido para conseguir que realmente algo cuadre, algo cuaje y sea tenga un efecto dinamizador que tanta falta hace, porque vemos que van cayendo las apuestas industriales a una velocidad que da vértigo, ¿no? Y el desempleo no hace sino crecer y no se ven horizontes de nuevas inversiones o nuevos sectores productivos más allá del aeronáutico y del offshore de la bahía, que realmente puedan hacer concebir esperanzas de un futuro mejor. Yo creo que es verdad que la provincia de Cádiz no ha tenido claro un modelo. Y esa es la gran deficiencia de la provincia de Cádiz. La Junta de Andalucía ha hecho inversiones muy importantes en Cádiz y en la provincia de Cádiz. Creo que tanto más importantes que en el resto de Andalucía. No creo que haya sido injusta en este sentido en el volumen de inversión con la provincia. Pero sí es verdad que no hemos acertado las grandes ciudades que tiene la provincia de Cádiz, que son muchas, más de 50.000 habitantes, 8 ciudades por encima de 50.000 habitantes, con núcleos de población muy importantes, con administraciones con un volumen importante de acción, la Diputación, el Ayuntamiento, esos ayuntamientos, la Junta de Andalucía. No hemos sido capaces de tener un modelo claro hacia dónde ir y cada uno ha seguido un poco la guerra por su lado y no hemos sido capaces de sacar rentabilidad a esa inversión y no hemos acertado con la inversión. El primer reto, y a eso me estoy dedicando en cuerpo y alma, es intentar precisamente esa unidad de acción y de coordinación de las instituciones que tenemos, de alguna manera, competencias en la promoción económica para dirigirnos hacia el mismo camino. Y ese camino tendremos que definirlo, pero claramente tenemos ya unas pistas por dónde van a ir. Por una parte tenemos, como decíamos, esas empresas de alta cualificación tecnológica, y ha hecho mención de Airbus, pero también está Carbures, que es un claro ejemplo, pero tenemos otras empresas como Oromás, que se dedica a la producción de pasta y es de la empresa de mayor producción de pastas de Europa y está en Cádiz por la alta cualificación tecnológica que tiene, o Uvago, que está en el campo de Gibraltar,
una empresa también de producción de alimentos para grandes superficies, para grandes cadenas, también por la alta cualificación tecnológica que tiene instalada, y es una de las mayores exportadoras, y podríamos seguir con un número importante de empresas que son el modelo que queremos. Hay que apostar evidentemente por la logística. La logística es una de las grandes apuestas del futuro para la provincia de Cádiz, es una realidad, pero será mucho más en el futuro, y tenemos que seguir apostando por otros sectores como son, por ejemplo, el turismo. El turismo no tiene agotado su futuro. Y en este sentido voy a apuntar solo a un concepto que desarrollaremos más en las próximas semanas, que es la economía azul. Nosotros queremos y estamos trabajando con la Universidad de Cádiz para desarrollar un proyecto importante que se incorpore a los fondos europeos del próximo marco normativo, que es toda la actividad económica que está relacionada con el mar. Y ahí estamos desde los offshore, desde la construcción naval, hasta lo que está relacionado con el turismo de sol y playa o la cultura vinculada también al agua, ¿no? al mar, ¿no? El turismo de sol y playa, el de vela, etcétera, ¿no? Es un amplio abanico de acciones, la acuicultura, que son capaces de vertebrar una provincia a través de un elemento singular que es el mar, ¿no? Hemos hablado casi una hora de la provincia de Cádiz con usted, señor López Gil. El último minuto para hablar de usted. ¿Qué aspiraciones políticas tiene? ¿Le llena el cargo de delegado de la Junta en Cádiz? Bueno, yo creo que... ¿O le gustaría ser alcalde de San Fernando? Yo creo que trabajar por los ciudadanos siempre ha sido mi vocación. No escondo que el proyecto de ser alcalde de San Fernando es algo que siempre... Lo has aparcado de momento. Me gustó, que es algo que le dedico toda la vocación y fue para lo que entré realmente en política, para dedicarme al Ayuntamiento de San Fernando, y como no pudo ser, pues estoy en esta realidad que me satisface enormemente, que cada día le encuentro mayor gusto, pero evidentemente algún día me gustaría volver, algún día, no en estas elecciones, a intentar cambiar mi pueblo, que también es algo que le hace falta y mucho. Fernando López Gil, delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en A por Todas, en el plató de 8 Andalucía, y muy buenas noches. A vosotros muchísimas gracias. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y con los tertulianos de esta noche analizamos los diferentes asuntos de actualidad y también analizamos el presente y el futuro de la provincia gaditana.